Bendiciones, 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 mil y mil mil bendiciones. bendiciones. Un poderoso saludo hoy, 1 de noviembre del año 2020, desde la ciudad de Buga, Valle, Colombia. Los pastores Carlos Barragán y Piedad Vinasco, Iglesia Cristiana Amor de Dios, le damos la bienvenida a esta hermosa reunión 10 de la mañana. Empezando el mes número 11, ya este año 2020, ya vamos en la recta final y hasta aquí nos ha traído el Señor con bendición, en victoria y con ustedes, que es lo más importante para el Señor. Bueno, estamos contentos porque estamos terminando el año 2020 guiados por el Espíritu Santo, viendo la mano de Dios y sobre todo compartiendo el mensaje, la palabra de Dios, que es lo más poderoso. Le damos gracias al Señor por sus vidas, usted que está allí conectado, los que nos ven en diferido y todas las personas que se están añadiendo. Le recordamos, como siempre, comparta este enlace, comparta este canal, dele manito arriba, like, y que podamos transmitir estas buenas nuevas que significa el Evangelio a todas las personas. Bueno, estamos muy contentos de saber que usted ya se está sintonizando y que ya se está conectando, que ya se está acostumbrando a estos medios virtuales. Sí. Para todos en este año ha sido como incursionar y aprender, poder tocar un enlace, poder darle clic, manito arriba. Agradecemos mucho que usted se suscriba al canal y que invite a sus familiares y a sus amigos a escuchar la poderosa palabra de Dios en nuestro ministerio Amor de Dios, donde nosotros expresamos la palabra tal como la recibimos de nuestro Padre Celestial y está edificando su corazón, su familia, porque dice la Escritura, amor, que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Qué bueno, entonces también le recordamos nuestras reuniones virtuales, miércoles 7 p.m., viernes las vigilias de oración 10 p.m., pero los domingos 10 a.m. Confiando en el Señor, dentro de 8 días, 8 de noviembre, podremos hacerlo presencial, donde nos estamos reuniendo, pero también lo vamos a hacer virtual. Siempre vamos a tratar de transmitir en vivo, pero recuerda, amado, que lo importante es que usted esté conectado allí, que usted pueda recibir la palabra de Dios y pueda estar entonces también transmitiendo este mensaje tan importante a las demás personas. Bueno, yo creo que sin más preámbulos vamos a empezar en esta mañana inclinando nuestro rostro y pidiéndole al que sabe, el amado Espíritu Santo de Dios, que nos guíe, que nos dirija, que nos enseñe provechosamente el camino por el cual debemos andar. Allí donde tú estás, en tu casita, en el lugar donde te encuentras, a través de tu celular, a través de los diferentes medios, inclina tu rostro y escucha esta oración y síguela en tu corazón, en tu mente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este día maravilloso, día soleado en esta ciudad y día de bendición en todas las ciudades donde nos sintonizan en el mundo entero, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu fidelidad permanece para siempre y porque tú nos has llamado con un llamamiento santo para protegernos, para guardarnos, para bendecirnos, para prosperarnos y sobre todo para salvarnos. Hoy plantamos tu reino en medio de esta ciudad de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, en nuestra nación de Colombia, en Latinoamérica y hasta lo último de la tierra. Llega tu bendición del reino de Dios, revelándose a los corazones, a las mentes, a los cuerpos, a las vidas, a los territorios. Hágase tu voluntad en nuestras naciones. En los Estados Unidos, Señor, hágase tu voluntad. En Colombia, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en cada rincón de la tierra, porque del Señor es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Hoy te pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Usa, Señor, al pastor Carlos Barragán, a tu siervo amado, Señor. Úsalo con poder, con señales, prodigios y maravillas mientras predica tu palabra. Señor, gracias porque tú haces de los vientos tus mensajeros y las flamas de fuego tus ministros. Señor, abastécenos a todos y cada uno y danos un corazón generoso para con tu casa, generoso para con los nuestros, generoso aún para el menesteroso y el pobre. Señor, danos un corazón como el tuyo. Señor, perdona nuestros pecados porque te hemos fallado de tantas maneras, Señor. Perdónanos por olvidarnos de ti, Señor, cuando estamos distraídos, cuando estamos en nuestro diario vivir y no te tenemos en cuenta y llega el temor, la duda, la opresión a causa de que no estamos fortalecidos. Hoy te pedimos perdón y venimos en arrepentimiento y en comunión contigo a recibir esa sangre preciosa que garantiza la victoria, que nos cubre, que nos guarda, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, no ignorando las maquinaciones del maligno, te pedimos, guárdanos de tentación y líbranos del mal. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien juntamente con la tentación
nos da la salida. Oh, En sí. el nombre de Jesús atamos, ligamos y Nombre de reprendemos toda Jesucristo. fuerza demoníaca, todo aquello que se esté moviendo en Son este día, vencidos en toda nombre de invocación de Jesucristo. muertos, toda adoración satánica es cancelada y En el destruida nombre de Jesucristo. en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, y los echamos fuera. Fuera, en nombre de Caen Jesús. principados y demonios opresores de la jerarquía que sea, caen a los profundos Nombre de abismos de donde Jesucristo. jamás saldrán. Y desatamos en esta hora tu bien y tu misericordia. Y levanta allí tus manos donde tú estás y dile: Señor, yo recibo tu bien y tu misericordia. Amén. Y declaro que me seguirán todos los días de mi Sí, vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Hoy desatamos fe para la preservación Amén. del alma en nuestros corazones. Y creemos, Dios, que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, vamos con esta hermosa alabanza a nuestro Señor. Allí donde usted está, acompáñenos a proclamar esta hermosa alabanza para nuestro Rey de Gloria, para nuestro Señor Jesucristo. Porque la alabanza trae libertad. Amén. Gracias, Señor. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria da la victoria en la batalla del pueblo de Dios. y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, Con trompeta y tambor. y cada golpe de la espada de Dios. es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, Cantos de júbilo. será con cantos de júbilo, Cantos de júbilo. golpe de espada Es la alabanza. golpe de Cada que guerra alabas es un sale golpe de Dios. guerra. Canto de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Aleluya. Gracias, Señor, por tu júbilo, porque tú le colocas júbilo al corazón de cada persona. Y cada golpe de la espada de Dios Es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. será con Cantos de júbilo, 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 Aleluya. cantos de júbilo,
cantos de júbilo, cantos de júbilo. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Hermoso tiempo de alabanza. Vamos a saludar a las personas que estén conectadas con nosotros. Vamos a darle un saludito. Bueno, yo los voy a buscar entonces en el celular, ya que nos queda difícil. Un saludito mirar quiénes corto. son. Saludamos a las personas que estén en esta mañana conectadas con nosotros en este Por tiempo. acá yo veo que en el chat tenemos ya 11 personas conectadas. Bueno, yo saludo a mi madre, siempre está conectada. Mi hermano Martín en Alemania, mi familia en Cali, mi tía Paulina, Freddy, Over, a toda la familia, mil y mil bendiciones. Saludamos también a Uber Arboleda, Sobeida Rodríguez, bendiciones. Yasmín García y Georgina, mil y mil bendiciones para ustedes. José Saldarriaga dice enhorabuena desde España, nos está saludando. Un saludo para ti, José Saldarriaga, qué bueno leerte. Alexandra Puentes desde Restrepo dice buenos días en el amor de Dios, qué bueno, bien conectada Alexandra, un saludo para ti, para tu niño, para tu esposo, con mucho amor, con mucha alegría, sabemos que muchos se conectarán después de doña Domisela, doña Marta Yali, Alba Yali, doña Elvira, y para todos, como siempre les decimos, bendiciones, mil y mil bendiciones. Qué importante que usted reproduzca este mensaje con las demás personas. Me voy a despedir de la pastora, siga conectado con nosotros, ya regresamos. Bueno, mil bendiciones otra vez aquí, gracias al Señor al aire, y le damos gracias a Dios. Hoy, 1 de noviembre del año 2020, le damos gracias a Dios empezando este nuevo mes. En el mes de enero de este año 2020 hicimos un tiempo de ayuno, 12 días de ayuno por los 12 meses del año 2020, y cada mes Dios nos dio una palabra conforme a lo que nos dirigió para este año. La visión de las cosas que están por venir era la visión general que Dios nos dio desde el 1 de enero en el tiempo de vigilia, y así se llamó el mensaje, la visión de las cosas que están por venir. Y cada mes tenía una palabra guiada por Dios desde el mes de enero, que nos dio los 12 días de ayuno, y para el mes de noviembre, que es el mes 11 o era el día 11 de ayuno, Dios nos dio la siguiente palabra: la visión de Dios te capacita sobrenaturalmente para llevar a cabo tu llamado. La visión de Dios te capacita sobrenaturalmente para llevar a cabo tu llamado. Y era Isaías capítulo 6, verso del 1 en adelante. Entonces, conforme a esta palabra, vamos a desarrollar el tema de hoy. Isaías capítulo 6, verso del 1 en adelante. Y le recuerdo la palabra profética que direcciona este mes de noviembre es: la visión de Dios te capacita sobrenaturalmente para llevar a cabo tu llamado. Isaías capítulo 6, verso del 1 al 10, vamos a leerlo. Isaías capítulo 6, verso del 1 en adelante. Vamos a leerlo en la Reina Valera, pero vamos a leerlo también en la Nueva Traducción Viviente. Isaías capítulo 6, verso del 1 en adelante. Palabra que Dios nos dio desde el mes de enero, 1 de enero, los días que estuvimos de ayuno. Entonces, para el 2021 también vamos a tener nuestros 12 días de ayuno por los 12 meses del año 2021. Dios nos permita hacerlo presencial, que no hayan las restricciones que tenemos ahora. Isaías capítulo 6, verso del 1 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubría el rostro, con 2 se cubría los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria.
Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo. Le dije, envíame a mí. Vamos a dejarlo hasta el versículo 8. Isaías capítulo 6, versos del 1 al 8. Y conforme a esa palabra profética que Dios nos dio, iniciando los 12 días de ayuno, pues entonces el mensaje que Dios nos da hoy se llama, Dios te capacita para su llamado. Hay un llamado que Dios tiene para todos nosotros. Las dificultades preparan a menudo a una persona normal para un destino extraordinario, decía C.S. Lewis. Las dificultades preparan a menudo a una persona normal para un destino extraordinario. Qué tremendo estar hablando hoy 1 de noviembre del año 2020 acerca de que Dios nos capacita para su llamado y que la visión de Dios te capacita sobrenaturalmente para llevar a cabo tu llamado precisamente hoy 1 de noviembre del año 2020, donde estamos desde el mes de marzo viviendo una pandemia a nivel mundial, donde se está hablando acerca de cómo ya están cerrando otra vez en Europa varias ciudades, como aquí en nuestra ciudad pues estamos este fin de semana en toque de queda y también están cerrados establecimientos y lugares religiosos. Es que es imposible, amados, no hablar de este tema de la pandemia porque es que va ligada a la palabra de Dios. O sea, Dios nos estaba hablando desde principio de año, desde la palabra que nos dio el 1 de enero, la visión de las cosas que están por venir. Y nos estaba hablando y nos estaba preparando de cómo en este año íbamos a necesitar más que en el 2019 de su presencia, de su dirección y tener una fe sólida, una fe firme en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Entonces que hoy 1 de noviembre del año 2020, en medio de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, Dios nos diga que nos va a capacitar para su llamado, son muy buenas noticias. Entendemos entonces que Dios nos ha estado guiando este 2020, que desde que hicimos esos 12 días de ayuno, desde el 1 de enero que nos dio la palabra, nuestro Señor Jesucristo nos está dirigiendo, amados. No andamos a ciegas, no andamos a la deriva, no andamos sin rumbo, no, andamos guiados por Dios. Estoy totalmente convencido de esos 12 días de ayuno, esas 12 palabras proféticas que el Señor nos dio. Ahora esta palabra para el mes de noviembre y la lectura que acabamos de hacer de Isaías capítulo 6, verso del 1 al 8, cómo Dios llama a un hombre llamado Isaías, cómo Dios llama a este hombre, uno de los profetas mayores en la Biblia, juntamente con Jeremías y otros profetas menores, pero Isaías es uno de los profetas mayores, uno de los profetas que más visión recibió de parte de nuestro Dios, uno de los profetas que Dios más les habló en el Antiguo Testamento, uno de los profetas que más capítulos se escribieron, por decirlo así, de Isaías. Entonces, vamos a estudiar estos 8 versículos y cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida este mes de noviembre de este año 2020. Y lo primero que vemos, mi querido hermano, es que Dios capacita a los llamados, no llama a los capacitados. O sea, Dios capacita a los llamados. Cuando nosotros vamos a presentarnos para un empleo, para un trabajo, lo primero que le piden a uno es la hoja de vida y qué cualidades, qué aptitudes tiene para desempeñar ese trabajo en el cual se está postulando. Si una persona está buscando un cargo gerencial, un cargo administrativo o en cualquier área, entonces le van a pedir su currículum, le van a pedir su hoja de vida, qué experiencia laboral tiene, cómo se ha capacitado esta persona para desarrollar entonces esa área laboral en la cual quiere llegar. Pero si la persona está aspirando a un cargo o está buscando un empleo y no tiene ninguna preparación, ni siquiera a nivel de experiencia laboral y mucho menos académica, pues lo más seguro es que no lo contraten. Pero con Dios es totalmente distinto.
Dios nos llama sin tener ninguna capacidad. Dios nos llama sin nosotros, entre comillas, ser aptos para lo que Él quiere que hagamos. En el mundo nos exigen un estudio, una capacitación, dependiendo de lo que tú aspires, una experiencia laboral. En el mundo se requiere eso, ¿sí? Es la competitividad o lo que exige para llegar a esos cargos. En cambio, Dios no nos llama porque estemos capacitados. Él nos llama y después nos capacita. Ahora, eso no le resta importancia a lo que Dios hace. Eso no le resta importancia al llamado. Vamos a ver por qué Dios hace esto. Vamos a ver por qué Dios capacita al que llama en vez de llamar al que se siente capacitado. Vamos a ver Dios por qué hace esto. Porque Dios trabaja distinto a como trabaja el mundo, ¿sí? En el mundo dice hay que tener más. Dios dice no, hay que dar más, ¿sí? En el mundo dice la gente perdono pero no olvido. Dios dice perdona y olvida. En el mundo dicen si te pegan entonces devuelve el puño, y Dios dice si te pegan pon la otra mejilla. Todo lo que Dios dice en su palabra va en contra de las normas o de la moral o de lo que ha establecido el mundo, este diseño mundial. Entonces vamos a ver por qué Dios llama a los que no están capacitados para capacitarlos. Entonces lo primero que vemos en Isaías, que acabamos de leer, capítulo 6, versículo 1, es como Isaías tiene en cuenta que fue en el año en que murió el rey Usías que recibió este llamado de parte de Dios, ¿sí? Que él recibió este llamado cuando murió el rey Usías, y el rey Usías murió en el año 70 antes de Cristo. En el año 70 antes de Cristo murió el rey Usías, en el año 740 antes de Cristo murió el rey Usías, y allí él tuvo algo maravilloso. Isaías tuvo una visión de Dios. Vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubría el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, lo primero que vemos, mi querido hermano, es que Isaías tiene una visión celestial. Isaías tiene una visión celestial, tiene una visión majestuosa, tiene algo poderoso. Se le manifiesta la gloria, se le manifiesta la santidad de Dios. Todo comienza con Dios hablándote. O sea, todo comienza cuando Dios nos habla, amados. Es imposible emprender algo para Dios si Dios no ha hablado. Es imposible comenzar algo para Dios si Dios no ha hablado. Todo comienza con una visión de Dios. Todo comienza con una visión celestial. Isaías deja registrado que en el año en que murió el rey Usías, o sea, para él fue algo importante lo que sucedió, que en el año que murió el rey Usías, él recibió una visión. Amado, cuando hemos tenido visiones de Dios, eso lo anotamos o lo grabamos, pero nosotros tenemos en cuenta siempre el momento en que Dios nos habla. Es imposible que una persona a Dios le hable y no lo tenga en cuenta. Cuando es algo genuino de Dios, cuando es algo del Espíritu de Dios, cuando no son emociones, cuando no es una manipulación, sino que es algo real, que tú tienes una visión, inmediatamente tú lo anotas, tú lo grabas. A mí me ha sucedido cuando Dios me ha hablado, he tenido visiones o revelaciones o sueños de Dios, yo inmediatamente me levanto, lo grabo o lo anoto, porque es muy, pero muy importante que tú tengas en cuenta cuándo Dios te habló. ¿Cuándo Dios te habló? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? ¿Cómo fue que Dios te habló? ¿Cómo fue que Dios se manifestó? En este caso, Dios le estaba mostrando a Isaías su santidad. Por eso dice que estos seres celestiales decían: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. O sea, estaba manifestando su santidad, estaba manifestando su grandeza. Estos seres celestiales estaban diciendo: Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es santo. Estaba teniendo una revelación de la santidad poderosa de Dios. Y seguían diciendo estos seres celestiales: toda la tierra
está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. O sea, había una manifestación de la santidad de Dios. Había una manifestación poderosa. Estos seres angelicales estaban dándole a entender a Isaías la grandeza de la santidad de Dios. Toda visión, escúchame bien, cuando es genuina de Dios, te lleva a una vida de santidad. Toda visión real de Dios te lleva a la santidad. Santidad significa apartarse con un propósito. Santidad no es perfección. Santidad es apartarse con un propósito. ¿Sí? Apartarse para Dios con un propósito. En el Antiguo Testamento se apartaban los utensilios que eran de la obra de Dios con el propósito de servirle a Dios. Se santificaban a las personas con el propósito de apartarlas para el servicio de Dios. Y como el mensaje que estamos viendo es Dios te capacita para su llamado. Entonces, cuando tú tienes un llamado de Dios, cuando has tenido una visión de Dios, entonces comienza en tu vida un proceso de santificación, de apartarte cada día más para Dios. Muchas personas dicen que eso es fanatismo, pero precisamente es porque no han tenido un encuentro con Jesús. No han recibido la revelación de la santidad de Dios. Isaías está teniendo una revelación profunda y poderosa de la santidad de Dios. Los seres angelicales decían: santo, santo, santo. Todo el lugar temblaba, se llenaba de humo, mi querido hermano. Me recuerdo cuando Moisés subió al monte a recibir la ley de Dios, y dice que el monte se bajó la gloria de Dios, bajó una nube y se escuchaban truenos y el pueblo abajo estaba aterrorizado. La santidad de Dios, al que no conoce a Dios, lo aterroriza, le da temor, le da pavor, le da miedo. Pero a nosotros que somos sus hijos y sus hijas en Cristo Jesús, la santidad de Dios nos deleita. Recibir la santidad de Dios es un deleite. Ser santificados por Él es un deleite. Porque la santidad trae libertad. La santidad trae gozo. La santidad trae paz. La santidad trae esperanza. La santidad nos lleva a conocer a Dios, porque escrito está, dice la palabra de Dios, que sin santidad nadie lo verá. Entonces yo necesito santidad para poder verlo. Cuando recibimos a Jesús hay una santidad instantánea que es la que nos capacita para entonces poder hablar con Él. Y después está la santidad progresiva, que es la que cada día nosotros ya nos disponemos para Dios, guiados por el Espíritu Santo, para santificarnos más. Entonces Isaías recibe esa visión poderosa de la santidad de Dios. ¿Y qué sucede? Versículo 6. Estamos en Isaías capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice Isaías al ver esa tremenda visión de Dios? Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces Isaías, sucede algo en su vida. Hay un choque, hay una confrontación. Isaías era un hombre de Dios. Era un hombre que quería buscar a Dios, pero cuando se encuentra con la realidad de su vida y la santidad de Dios, se da cuenta que no era tan bueno como él pensaba. Y es que quien se mira al espejo y dice: yo sí soy una persona que necesita mucho de Dios, soy muy malo, esto y lo otro, no. Todos nos miramos al espejo y decimos: gracias Dios, tú me has hecho esto, me has hecho lo otro. Y a veces tenemos unos conceptos muy altos de nosotros mismos, porque no nos miramos conforme a la santidad de Dios, sino que nos miramos conforme a nuestros conceptos humanos. Entonces muchas personas dicen: yo no mato, yo no robo, yo no hago nada malo, yo trabajo, yo ayudo al prójimo. Ese es un concepto humano de nosotros mismos. Pero cuando nos vemos reflejada nuestra vida en la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que, como Isaías, podemos decir: estábamos condenados porque éramos unos pecadores. Ahora somos redimidos por la sangre de Cristo. Somos hijos, somos hijas de Dios. Tenemos que vivir una vida en santidad, guardados para Dios. Pero ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Nosotros ya no nos deleitamos en el pecado. Nuestra vida no está prestada para el pecado, sino para Dios. Pero en ese momento Isaías, al tener esa profunda revelación de la santidad de Dios, él dice: soy un pecador
tengo labios impuros, vivo en medio de un pueblo de labios impuros, estoy condenado. O sea, Isaías, esa revelación lo llevó a ver su vida espiritual. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? Qué importante cuando Dios nos aterriza y nos dice, ojo, te estás apartando de mí. Ojo, te estás confundiendo de quién soy yo. Dios, como dicen los seres celestiales, es santo, santo, santo. O sea, nos habla de una santidad profunda, una santidad extrema, una santidad inalcanzable en nuestras fuerzas o en nuestras buenas obras o en una religión. Es una santidad inalcanzable a nivel humano. Por eso la Biblia no solamente dice que es santo, sino que es santo, santo, santo. O sea, es una santidad inalcanzable en nuestra fuerza humana. Entonces, ¿qué sucede? Isaías se da cuenta que era un hombre pecador a causa de esta visión. Toda visión genuina te llevará siempre a ver tu condición de que necesitas entonces recibir a Jesús como Salvador si no lo has visto. Y si ya eres una persona que recibe a Jesucristo como Salvador, entonces esa visión te lleva a santificarte más, a consagrarte más para Dios, a dedicarte más para Dios. ¿Qué sucedió? Dios no dejó a Isaías así. Dios no lo dejó con esa muestra o con esa visión de que él era un pecador. Dios no dejó a Isaías así diciéndole, vea, usted es un pecador y entonces ya no tiene perdón. No. ¿Qué hace Dios? Versículo 6. Entonces uno de los serafines volvió hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Uno, dice, de los serafines voló hacia Isaías con un carbón encendido del altar con unas tenazas y tocó los labios de Isaías. Y ese toque de ese carbón dice que le quitó la culpa y los pecados le eran perdonados. Ahora, ¿quién es el único que puede quitar la culpa y perdonar pecados? Según la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede perdonar pecados, es el único que puede quitar la culpa. Entonces lo que este ángel está haciendo es que toma un carbón encendido del altar de Dios. Está tomando ese carbón encendido que es tipología del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y toca con ese carbón los labios de Isaías y entonces es quitada la culpa y es quitada los pecados, son perdonados los pecados de Isaías. Porque déjame decirte, si Jesucristo no llega a tu vida, si Jesucristo no toca tu vida, si tú no le entregas tu corazón a Jesús, si no naces de nuevo, entonces tu culpa y tus pecados no podrán ser quitados. Pero si tú le entregas tu vida a Jesús, si tú naces de nuevo, si reconoces que eres un pecador, como dice Hechos capítulo 3, versículo 19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, entonces tus pecados serán perdonados y tu culpa será quitada. Dios no quiere dejar al pecador sumergido, como dicen, en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Dios no quiere dejar a la humanidad destruida. Dios quiere que la humanidad sea quitada su culpa y sean perdonados sus pecados, pero para eso la persona necesita acercarse a Jesucristo. Entonces es transformada la vida de Isaías. ¿Por qué? Porque ese carbón, tipología del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, le quita la culpa y lo santifica. Verso 8. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Mira entonces cómo Dios escoge a Isaías, le da una visión, le muestra a Isaías su condición de pecador frente a la santidad de Dios. Es que nosotros no podemos, mi querido hermano, por decir así, medir nuestra santidad o nuestras buenas obras con otras personas. No, necesitamos medirnos con Dios, con la santidad de Dios. Y cuando nosotros
miramos nuestras obras o nuestra vida conforme a la santidad de Dios y a lo que Dios quiere que hagamos, es donde nos damos cuenta cuánto necesitamos a Jesús. Tú no puedes medir tu vida espiritual por lo que otros hacen. Es que otro mató, yo no maté, yo soy mejor. Es que otro roba, yo no robo, yo soy mejor. No, tú tienes que, si quieres en realidad ver cómo está tu vida, debes de verla es a través de la palabra de Dios, no de tus propias emociones, decisiones, pensamientos o filosofías, sino a través de la palabra de Dios. Ella es la que nos dirige, ella es la que nos enfoca, ella es la que nos dice en realidad cómo está nuestra vida espiritual y nuestra vida en general. Entonces, cuando Dios confronta a Isaías con esta visión y le muestra la santidad tan grande de Dios, inalcanzable para el ser humano, después Dios le da la solución, estos carbones encendidos, tipología del sacrificio de Cristo, que es el único que quita la culpa y perdona los pecados. Ahora Isaías está preparado, entonces sale la pregunta grande y poderosa de nuestro Dios: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Qué tremenda pregunta. Que Dios esté diciendo: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a ser lo que necesitamos que se haga en estos tiempos finales? ¿Tú estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere que hagamos en estos tiempos finales? El tiempo se acabó. La cuenta regresiva se aceleró. Yo estoy convencido que estamos en los tiempos finales, principios de dolores. La pregunta es: ¿tú estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a cumplir ese propósito con el cual Dios te trajo a este mundo? ¿Con el cual Dios te diseñó? Hay un diseño más grande que es el que tú tal vez tienes en tu vida, que es el diseño humano, el diseño de aquí terrenal. Hay un diseño más grande, hay un diseño celestial con el cual Dios te trajo a este mundo. Hay algo más poderoso que lo que has estudiado, en lo que te has preparado, en lo que estás laborando. Y es el llamado de Dios para tu vida. Entonces aquí comienza el llamado poderoso que Dios hace. Escúchame bien, y sabes, lo hace en general. Porque aquí la pregunta es: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Dice Isaías 6:8. ¿Quién irá por nosotros? Aquí Dios está haciendo un llamado general. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá a hacer esa obra de estos tiempos finales? ¿Quién está entendiendo lo que estamos viviendo a nivel mundial y quiere ser usado por mí, dice Dios, para llevar mi mensaje al mundo entero en estos tiempos finales? ¿Y sabes qué sucede? Que es que cuando Dios hace un llamado, como lo estamos viendo, hay una preparación. Nos preparamos por Dios, porque Él nos llamó. Él nos capacita. Como se llama este mensaje, Dios te capacita para su llamado. Dios nos capacita para hacer lo que Él quiere. Nosotros no llegamos a Dios capacitados diciéndole: bueno, Dios, estoy listo para hacer esto y esto. No, Él nos toma, y así como Isaías nos da una visión, nos da un propósito, una dirección, donde el llamamiento primordial es a la salvación a través de Jesucristo, a reconocer que éramos unos pecadores que necesitábamos ser lavados por la sangre de Jesús. Ahora entonces Dios da la palabra poderosa: ¿quién irá por nosotros? Isaías dice: aquí estoy yo. Le dije: envíame a mí. Y te quiero hablar entonces de cómo Dios llama a una persona. Cómo Dios te puede estar llamando a ti en esta mañana. O cómo Dios te ha venido llamando durante este 2020. O durante años atrás. O durante meses atrás. O tal vez nos estás viendo por primera vez y que este video es lo que Dios está usando para llamarte. Para decirte: hey, te traje a este mundo con un propósito, y es un propósito mucho más grande con el cual que tú piensas. No es un propósito solamente terrenal, es un propósito celestial. Y yo quiero que miremos un poco la vida de Moisés, ¿sí? Y de otros hombres en la Biblia, de cómo Dios los llamó, de cómo Dios los capacitó. Esto que acabamos de ver de Isaías es como una introducción para que entiendas la grandeza del llamado de Dios sobre nuestras vidas. Éxodo capítulo 3, libro de Éxodos, segundo libro en el Antiguo Testamento, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 en adelante.
Éxodo capítulo 3, verso del 1 en adelante. Y vamos a ver el llamado de un hombre poderoso en el Antiguo Testamento, un hombre llamado Moisés. Moisés, que significa rescatado de las aguas, pero vamos a ver cómo Dios llama a Moisés y cómo capacita a Moisés para los planes que él tenía. Éxodo capítulo 3, verso del 1 en adelante, la Nueva Traducción Viviente, dice así, Éxodo capítulo 3, versos del 1 en adelante. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro. O sea, si usted lee versículos anteriores, se da cuenta entonces lo que sucedió con Moisés. Moisés fue adoptado por la hija de Faraón, ¿sí? Su madre lo colocó como en una cestica y la colocó en el río, y Dios permitió que las aguas llevaran esta cestica con este niño hacia los pies, por decirlo así, de la hija de Faraón, ¿sí? Porque estaban matando a todos los niños israelitas que nacían en esa época. Y ella lo tomó y le puso Moisés, que significa rescatado de las aguas. Moisés creció dentro del pueblo de egipcio, aprendió la cultura egipcia, todo lo demás. Pero resulta que un día Moisés se da cuenta de que un egipcio estaba golpeando a alguien de su pueblo de Israel. Moisés obviamente fue criado, por su mamá, ¿sí? Moisés fue criado por su mamá, él fue criado por su mamá. Y usted tiene que leer bien toda la historia de Moisés para que podamos entender esta parte. Moisés fue criado por su mamá, aunque fue la hija de Faraón la que lo tuvo. Después lo llevó a que lo criara su mamá, pero no sabía que era su mamá. Yo quiero que usted lea bien la historia para que pueda entender. El hecho es que aquí vemos a Moisés. Moisés mató a un egipcio, salió huyendo al desierto. Por allá entonces encontró a su futura esposa, se casó con ella. Y aquí vemos a Moisés después de muchos años, ¿sí? Después de muchos años vemos a un Moisés pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Entonces allí es donde está la historia. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió al Señor. Le advirtió el Señor a Moisés: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Verso 10. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Wow, tremenda visión. Todo comienza con una visión. Por eso les digo, amados, Moisés entonces estaba pastoreando las ovejas de su suegro sacerdote Jetro, sacerdote de Madián, y ve una zarza. Una zarza era como un arbusto seco, pero estaba encendido en fuego, y a él le ha llamado la atención que por qué este arbusto, aunque era tan seco, el fuego no lo consumía. Amados, y es que el llamado de Dios no consume a nadie, así sea una persona humilde, una persona que aparentemente es como esa zarza seca, insignificante. El fuego de Dios no consume a nadie. El llamamiento de Dios no es para destruir a nadie. Eso es lo que Dios le estaba mostrando a Moisés y nos muestra a nosotros. Entonces, en medio de esa zarza se le manifiesta a Dios.
y le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios se le manifiesta como el Dios de sus antepasados y le dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo Moisés, mi pueblo ha estado clamando por libertad. Israel llevaba 400 años de esclavitud, que el imperio o los egipcios los habían tomado como esclavos. Llevaba 400 años de esclavitud Israel, y Dios levanta a este hombre llamado Moisés, pero lo llama y entonces le dice: ve, Moisés. Imagínese el llamado tan poderoso: ve, porque te envío al faraón, el hombre más poderoso que ve en la tierra. Faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Imagínese ese llamado tan poderoso para un hombre que estaba pastoreando un rebaño de ovejitas. Entonces vemos que Dios llamó a Moisés no porque estuviera capacitado, sino porque Dios lo iba a capacitar. Dios escoge a Moisés por su gracia y su misericordia. Dios escoge a Moisés porque eran los planes de él. Dios nos escoge y nos llama por sus planes, no es por mérito propio, no es porque seamos muy elocuentes o porque seamos muy versátiles a la hora de hablar o porque no, Dios nos llama por su soberanía. Dios escogió a un hombre como Moisés, un hombre que estaba pastoreando ovejitas, un hombre sencillo, pero lo escogió, dice, para liberar al pueblo Israel de la opresión de los egipcios. El imperio o el reino más fuerte en esa época eran los egipcios. Y Dios dice: te voy a usar a ti, un humilde pastor, para ir a Faraón y sacar a mi pueblo con mano victoriosa. Entonces, como les dije, amados, todo tiene que ver con la visión. Y todo tiene que ver con el instante en que Dios te llama. Todo tiene que ver con el momento en que Dios te llama. Todo tiene que ver con el momento en que Dios te llama. Todo tiene que ver con el momento en que Dios nos llama a nosotros para hacer su obra. Dios nos llama para hacer su obra. Dios nos llama para extender su reino. Dios nos llama para que nosotros podamos hacer la obra de Él. Él nos llamó. Él te llamó a ti. Él te está llamando. Tal vez tú digas: bueno, yo tal vez soy una persona muy sencilla, una persona muy humilde. No importa. O tal vez tú digas: yo tengo todos los títulos que Dios necesita para hacer su obra. Dios no está mirando tus títulos, Dios no está mirando tu capacidad, Dios no está mirando tu intelecto. Dios simplemente llama por su soberanía. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. La Nueva Traducción Viviente dice así, Efesios capítulo 2, versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Efesios capítulo 2, versículo 10. La Reina Valera dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios preparó sus obras de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Dios no hace nada al azar. Dios no llamó a Moisés al azar. Dios no llamó a Isaías al azar. Dios no te llama a ti o a mí al azar. Dios preparó unas obras de antemano para que nosotros podamos caminar en ellas. Y eso tiene que ver también con la visión. Cuando tú tienes una visión de Dios, cuando Dios te habla, me refiero a una visión a lo que Dios está hablando a tu vida. No tiene que ser que tengas un sueño, se manifieste algo. Dios te da una visión a través de su palabra. Dios te da una palabra y te dice: esto es lo que quiero hacer contigo. Entonces esa palabra rema, que es el espíritu que habla a tu vida, te transforma y tú dices: entiendo que esto es lo que Dios quiere hacer para mi vida. Entonces cuando llega esa visión, Dios ya tiene preparado lo que va a hacer. Dios no trabaja, mi querido hermano, como nosotros.
que apenas vamos a hacer. No, Dios ya tiene todo listo, Dios ya tiene todo preparado, Dios ya tiene el diseño. Dice que Él ya preparó obras de antemano para que podamos caminar en ellas. Entonces, cuando tú y yo tomamos la visión de Dios, lo que vamos a hacer es encaminarnos, enrutarnos a lo que Dios ya diseñó para tu vida y para mi vida. No te sorprendas, amado, de lo que Dios quiere hacer contigo. No te sorprendas. No te afanes. Dios tiene un tiempo para todo. No te afanes diciendo, ¿y qué voy a hacer? ¿Y entonces qué va a suceder? Y Dios me llamó. No te afanes. Dios no trabaja en las carreras. Dios es un Dios de procesos. Mira que Dios todo lo hizo. El primer día hizo una cosa, el segundo día hizo otra cosa. Nos enseña Génesis capítulo 1, la creación. ¿Por qué Dios no hizo todas las cosas de una? No, porque Dios no trabaja así. Dios es un Dios que le gusta los procesos. Dios le gusta trabajar con nosotros. Entonces, lo que sí te quería mostrar con este libro en Efesios que acabamos de leer, capítulo 2, versículo 10, es que Dios ya preparó de antemano las cosas. Cuando caminamos en la visión de Dios, lo que hacemos es comenzar a descubrir lo que Dios ya tiene para nosotros. Entonces, este mes de noviembre es muy importante porque Dios te capacita para su llamado. La visión de Dios te capacita sobrenaturalmente para llevar a cabo tu llamado. Dios nos capacita, amados. Aquí vemos el primer llamamiento, cómo Dios llama a Moisés. Moisés, voy a hacer esto contigo. Moisés, vas a ir delante de Faraón. Moisés, yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el que soy, Moisés. Yo te voy a capacitar, Moisés, para que vayas delante de Faraón y para que puedas sacar a mi pueblo de la esclavitud del pueblo de las manos de Egipto. Entonces Dios nos da la visión. Primero, Dios nos da la visión o Dios nos llama. Segundo, Dios nos da la visión. Tercero, Dios nos capacita. Entonces, primero, Dios nos llama. Segundo, Dios nos da la visión o parte de la visión de lo que quiere hacer. Y tercero, Dios comienza a capacitarnos para llevar a cabo esa visión. Mira lo que dice Éxodo capítulo 4. Vamos a hablar de cómo Dios capacitó a Moisés para llevar a cabo esa visión. Éxodo capítulo 4, verso del 1 al 17. Vemos cómo Dios llamó a Moisés, ¿sí? Cómo Dios llamó a Moisés, cómo le mostró esa visión a través de la zarza. Y ahora en Éxodo capítulo 4, verso del 1 en adelante, cómo Dios capacita a Moisés para hacer lo que le había dicho que fuera a liberar a Israel. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 4, verso del 1 en adelante. Éxodo capítulo 4, verso del 1 en adelante, dice la palabra de Dios así. Antes, dice, sin embargo Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Esa es una pregunta que todos nos hemos hecho. Cuando Dios nos llama a hacer algo, lo primero que uno dice es, ¿y si no me creen? ¿Y cómo la gente va a saber que en realidad Dios se me apareció? Que Dios me habló, que Dios me dijo que hiciera esto. Mire, Moisés se hizo esa pregunta. ¿Qué hago si no me creen? Cuando Dios le dice, ve al pueblo, habla con los ancianos. Y Moisés dice, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Entonces ahí es donde Dios capacita y le da a Moisés como unas herramientas para que la gente pueda ver que Dios sí le habló a él. Verso 2. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. El poder de Dios en una persona es para hacer su obra. Dios nos capacita con su poder para que hagamos su obra. O sea, el poder de Dios no es para envanecerse, no es para vanagloriarse, no es para que resalte el nombre de una persona o de una institución o de una denominación, no. El poder de Dios es para llevar a cabo la obra de Dios. Hay muchas personas que usan el poder de Dios
para exaltar su nombre, para que su nombre sea conocido o para que el nombre de una institución o de X o Y misión sea conocida. No, el poder de Dios es para llevar a cabo la obra de Dios. Para eso es que Dios nos da su poder, para eso Dios nos capacita para hacer su obra. Dice que entonces cuando Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y él dice, no, pues, ¿qué iba a tener un pastor en la mano? Una vara de pastor. No tenía nada más. Una vara, una simple vara de pastor, ¿sí? Una simple varita, un cayado, ¿sí? Tu vara, el cayado que la usan los pastores para traer a las ovejitas cuando están muy ariscas. O sea, una vara, un pedazo de palo era lo único que tenía Moisés. Lo que te quiero decir es que no hay nada simple o sencillo cuando Dios lo usa para sus propósitos. Y siquiera nota esta frase que me la dijo el Señor. No hay nada simple o sencillo cuando Dios lo usa para sus propósitos. Tal vez para nosotros puede ser muy sencilla una vara de pastor. Para Dios era algo poderoso que iba a usar. Tal vez tú digas, no, pero es que yo en realidad casi no sé hablar, casi no sé leer. No hay nada simple o sencillo cuando Dios lo usa para sus propósitos. Pastor, pero es que yo no soy una persona muy dada a hablar con las personas. No hay nada simple o sencillo cuando Dios lo usa para sus propósitos. Tienes que dejar el menosprecio de un lado. Hay un problema cuando una persona la han menospreciado, la han atacado. Entonces crece en su vida un menosprecio, una baja autoestima. Eso no es humildad ni sencillez, eso es una baja autoestima. Pero cuando tú crees que Dios te puede y te quiere usar, por sencillo o por humilde que seas, o por compleja que sea tu situación, puedes estar tal vez en un hospital, puedes estar privado de la libertad, puede ser que no estés en tu mejor momento, pero si tú crees que Dios te puede usar, va a ser algo poderoso. Vuelvo y le repito esta frase, no hay nada simple o sencillo cuando Dios lo usa para sus propósitos. Dios te puede usar, mi querido hermano, de una forma poderosa, pero tal vez tú no has visto lo que Dios quiere hacer, y eso se trata este mensaje. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, una simple vara de pastor, ¿sí? Una simple vara de pastor fue el arma poderosa que Dios usó para llevar a cabo sus planes con Moisés. Una simple vara de pastor fue lo que Dios usó para derribar y destruir todo un ejército, como fue el ejército de los egipcios. Mire tan tremendo, Moisés extendía la vara, Moisés hacía esto, todo lo hacía con su vara. Y una simple vara de pastor Dios la usó para destruir a todos los egipcios, mi querido hermano. Lo que te quiero decir es que esto no se trata de cuán preparado estoy. Obviamente hay que prepararse, pero la primera capacitación nos la da Dios, ¿sí? Hay muchas personas que se escudan en estudiar teología y una cantidad de cosas, pero se les olvida lo principal, que es el poder de Dios. Yo no estoy haciendo a un lado el estudio, con mi esposa estamos estudiando teología, pero lo principal es el poder de Dios, el llamamiento que Dios nos hizo, la visión que Dios nos ha dado y la capacitación espiritual que Dios nos da. Y también podemos buscar una capacitación a nivel teológica, pero la primordial o la primera capacitación es la espiritual que Dios nos da. Entonces es impresionante lo que Dios puede hacer en medio de la sencillez. Es impresionante lo que Dios puede hacer en medio de la humildad. Tal vez usted diga, bueno, yo soy una persona muy preparada, he estudiado esto y lo otro, tengo muchas carreras, pero no sé nada acerca de la Biblia. Bienvenido, mi querido hermano, bienvenida. No necesitas saber nada, lo único que necesitas es recibir a Jesús como tu Salvador. Lo oímos en Isaías, que su sangre, la sangre de Cristo, borre tus pecados, que nazcas de nuevo, tener la visión de Dios para tu vida, comenzar a caminar en fe y dejar que el Espíritu Santo te prepare. Eso es lo que necesitas. Entonces mira tan tremendo. Dice Moisés, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? Y si dicen, el Señor nunca se te apareció, y Dios dice, ¿qué tienes en la mano, Moisés? ¿Qué tienes hoy en tu mano que Dios pueda usar para manifestar su poder y su gloria? ¿Qué tienes a tu mano?
¿Qué quiere usar Dios en tu vida para transmitir el poder de Él a todo el mundo, a todas las naciones en estos tiempos finales? Moisés tenía una simple vara de pastor, pero fue tanto el poder que Moisés tiraba la vara, se convertía entonces en culebra. Y usted puede ver más adelante cómo Dios usó poderosamente la vara de Moisés. Mira lo que dice 1 Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso del 25 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso del 25 en adelante. Dios capacita a los que llama. Pero para eso, mi querido hermano, tenemos que ver qué es lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Dios nos escoge no por méritos propios, sino por lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Aleluya. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versos del 25 en adelante. 1 Corintios, capítulo 1, verso del 25 en adelante. Y te lo quiero leer en una versión que es la Nueva Biblia Vida. Nueva Biblia Vida. Dice así. 1 Corintios capítulo 1, verso del 25 en adelante dice: pues la locura de Dios es mucho más sabia que el más sabio plan humano. Y lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres juntos. Fíjense, hermanos, en lo que Dios ha llamado, en los que Dios ha llamado entre ustedes. Pocos son sabios, poderosos o nobles, según los criterios humanos. Deliberadamente Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles, para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes. Pero mira cómo sigue diciendo. Versículo 28. Ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna, para destronar a los que el mundo considera grandes. Verso 29. De modo que nadie pueda jactarse en la presencia del Señor. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Me parece extraordinario. Por eso les digo, Dios no llama a los que se creen capacitados. Porque si Dios llamara entre comillas al que se cree capacitado, piensa que todo lo que va a hacer es porque está capacitado o capacitada. En cambio, Dios llama a los que no tienen la más mínima oportunidad de lograr algo con Él. ¿Sabes por qué? Como dice el verso 29, para que la gloria sea de Él. Para que no podamos jactarnos de nada. Para que no podamos decir, es que esto yo lo logré porque yo tengo grandes conocimientos de teología. No, es que yo soy un hombre muy santo. No, es que en realidad a donde yo pertenezco es algo poderoso. No. Precisamente te quiero leer otra vez estos versículos tan hermosos. Pues la locura de Dios es mucha más sabia que el más sabio plan humano. La locura del evangelio. Dios usa personas comunes para manifestar su grandeza, su santidad, su conocimiento. Y lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres juntos. El mundo tiene unas fortalezas. El mundo se jacta de unas fortalezas. Pero la Biblia dice que lo débil de Dios, porque nosotros nos presentamos delante de Dios como débiles, como incapaces, porque somos incapaces sin Él. En el mundo la gente no necesita ni siquiera de Dios. Están confiados en sus títulos, sus conocimientos, en todas sus cosas. Por eso no tienen en cuenta a Dios para nada. O creen en un Dios a su forma, entre comillas, en un Dios basado en sus principios, en su religión y en sus cosas. Pero nosotros somos débiles. Y la gente piensa que uno es débil porque le dice, tengo que orar para que Dios me muestre. Tengo que orar para ver Dios qué me dice. Y no toma decisiones como ellos que dicen, no, yo sé, hagamos esto, hagamos lo otro y ya. No, uno dice, no, tengo que orar para que Dios me dirija. Entonces ellos dicen, ustedes son débiles de mente, son personas que no pueden tomar decisiones por sí mismos. Y tiene toda la razón, no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Necesitamos la dirección de Dios y de su Santo Espíritu. Entonces por eso para ellos somos débiles, pero Dios dice, el débil entre nosotros es más fuerte que todos los hombres de ellos juntos. Verso 26, fíjense hermanos,
Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios, que era un lugar no muy popular precisamente por su forma de vivir. Eran personas que tenían grandes problemas en ese lugar. Eran personas que habían llegado a excesos, en la cual Pablo en alguna de las cartas, 2 Corintios, también los amonesta y les dice que tienen que cambiar su forma de vivir. Pero eran personas muy normales, eran personas muy corrientes. No le estaba hablando como a los atenienses o a los griegos, no, eran personas muy simples, personas muy sencillas, tal vez a usted, así como usted, como yo. Entonces Pablo le dice a ellos, fíjense hermanos en lo que Dios ha llamado entre ustedes. Dios los ha llamado, son pocos sabios entre ustedes. No son poderosos o nobles. Según los criterios humanos, tal vez nosotros no aplicaríamos para lo que Dios quiere hacer. Tal vez no aplicaríamos para los planes que Dios quiere hacer. Tal vez entre los diseños humanos nosotros no aplicaríamos. Y tal vez hasta para otras personas o consiervos no aplicaríamos. Porque tal vez no tenemos la forma de hacer las cosas como ellos los hacen. Tal vez para otras personas dentro del gremio cristiano nosotros no tendríamos la oportunidad que ellos tuvieron. Déjame decirte que no depende de ningún hombre lo que Dios quiera hacer con nosotros. Depende de Dios y depende de nosotros que le creamos. Aleluya. Verso 27. Deliberadamente Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles. Dios escogió a los que consideran tontos o débiles las demás personas. Dice, para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes. Oh, mi querido hermano, la sabiduría del mundo tiene un límite, pero la sabiduría que viene de Dios, que nos ha dado, es una sabiduría eterna. Nosotros entendemos lo natural y lo espiritual. La gente del mundo, hasta el más inteligente, solo entiende un plano natural y cortico. Lo espiritual no tiene ni idea. Nosotros conocemos lo natural y lo espiritual, lo celestial. La sabiduría que Dios nos ha dado, mi querido hermano, no se compara con nada. Verso 29. De modo que nadie puede jactarse en la presencia del Señor. Dios nos escogió para prepararnos, para que no nos jactemos o no nos llenemos de orgullo, de vanagloria, de prepotencia, porque es Él el que nos está preparando. ¡Qué tremendo! Entonces Dios llama a una persona, ¿sí? No hay nada simple o sencillo cuando Dios lo usa para sus propósitos. Dios llama a una persona, Dios le da una visión a esa persona de lo que quiere hacer. Dios capacita a esa persona, comienza a capacitarla en lo que quiere hacer. Hay una capacitación espiritual, ¿sí? Hay una capacitación teológica si tienes un llamado a servirle a Dios. Si no tienes un llamado, pues tienes una capacitación espiritual. Pero Dios te ha llamado, mi querido hermano, no solamente para hacer una función aquí en esta tierra a nivel laboral, a nivel familiar, sino Dios te ha llamado para algo celestial, para que tú manifiestes el reino de Dios aquí en la tierra, para que manifiestes la presencia de Dios aquí en la tierra, para que manifiestes la gloria y el poder de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Tal vez no tienes un llamado a pastor o a pastora, pero sí tienes un llamado a que la presencia de Dios se manifieste aquí en la tierra a través de tu vida, desde el lugar donde estás, sea la universidad, sea tu empresa, sea un lugar donde laboras. En el nombre de Jesucristo fuiste llamado a que se manifieste el reino de Dios. Por eso dice el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. ¿Para qué va a venir el reino de Dios a mi vida si no es para que el reino de Dios se vea a través de nuestras vidas en esta humanidad que necesita, escúchame bien, ver el poder de Dios en estos tiempos finales? Entonces, estamos en que Dios capacita al humilde, al sencillo, al que dice no sé qué hacer. Dios mío, me llamaste, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy para ti. Y hay un ejemplo hermoso, no solamente el que estamos viendo de Moisés, sino en Hechos capítulo 4. Acompáñame a Hechos capítulo 4, el inicio de la iglesia. ¿Cómo inició la iglesia primitiva? Hechos capítulo 4. Vamos a leer solamente un versículo, que es el versículo 13. Y es, mi querido hermano, el momento, ¿sí?, en que están comenzando los discípulos a hablar poderosamente de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos están comenzando, llenos del Espíritu Santo, a hablar de la grandeza de nuestro Dios. Y en Hechos capítulo 4,
versículo 13, Pedro acaba de dar un tremendo mensaje. Pedro y Juan acaban de dar un tremendo mensaje. Hechos capítulo 4, versículo 13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y le reconocían que habían estado con Jesús. Esta versión que estoy leyendo, que es la Nueva Biblia Viva, dice así, Hechos 4:13: ante la elocuencia de Pedro y Juan, y viendo que eran hombres sin muchos estudios, los miembros del concilio se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. La Reina Valera dice que eran hombres del vulgo y sin letras. La Nueva Biblia Viviente o Viva dice que eran hombres sin mucho estudio. Pero cuando predicaron llenos del Espíritu Santo, algo poderoso sucedió. Y ellos estaban, mi querido hermano, frente al concilio, frente a personas supremamente preparadas. Dios toma algo simple, entre comillas, y lo vuelve algo maravilloso. No hay nada simple o sencillo cuando Dios lo usa para sus propósitos. Mi querido hermano, Pedro, que era un pescador, Juan, pero sobre todo Pedro, sencillo, sin mucho estudio, pero lleno del Espíritu Santo de Dios. Hoy necesitamos más del poder de Dios que la elocuencia humana. Hoy necesitamos más del poder de Dios que la teología. Necesitamos más que la gente vea la gloria, el poder de Dios. Entonces vemos cómo Dios está llevando poco a poco y va transformando a la persona. Cómo Dios primero llama, da una visión y comienza a capacitar. Lo vimos con Moisés, ¿sí? Cómo comenzó a capacitarlo, le dio poder, mi querido hermano, para que esa vara comenzara Dios a hacer sus maravillas, sus señales y prodigios. Lo vemos también como leímos ahorita en Corintios, que Dios, mi querido hermano, nos llama no por obras o méritos propios, sino por su propósito eterno. Lo vemos aquí entonces en los discípulos, en Pedro y Juan, cómo predicaban con un denuedo, cómo predicaban de una forma tan maravillosa, pero era porque el Espíritu Santo los había llenado. Dios todavía está haciendo esa pregunta que le hizo a Isaías, ¿se acuerda? Que leímos Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, verso del 1 al 8. Dios todavía está haciendo esa pregunta: ¿quién irá por nosotros? Dios todavía está diciendo: ¿quién va a ir en estos tiempos finales? Tiempos más difíciles que los que vivimos antes. ¿Quién va a ir a predicar el Evangelio? ¿Quién va a salir de su comodidad para ir a hablar a los necesitados? ¿Quién va a salir de la comodidad de su casa? Tal vez de la comodidad de tener un vehículo, de tener aire acondicionado en su casa para ir a predicar el Evangelio. ¿Quién va a salir de la comodidad tal vez de no salir a la calle porque han aumentado los casos de pandemia, pero con todas las precauciones poder salir a hablar de Jesús? ¿Quién va a ir por nosotros? ¿Quién va a ir a la generación que se está perdiendo en las drogas, en el alcoholismo? ¿Quién va a ir por nosotros? Dios todavía está haciendo esa pregunta. ¿Quién va a ir por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Y la respuesta debe ser: yo iré, Señor. Como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Porque cuando hay un llamado de Dios, cuando has tenido un encuentro con Jesús, por eso la gente reconocía que Pedro y Juan habían caminado con Jesús. Porque cuando tú caminas con Jesús, tú llevas a cabo los planes y propósitos de Jesús. Y el primer propósito de Jesús son las almas. No son los edificios, no son otra cosa, sino las almas. El propósito por el cual Jesucristo murió y resucitó fue por las almas, por la vida eterna, por rescatar a los perdidos. Mira lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo del 13 en adelante. Romanos capítulo 10, verso del 13 en adelante. Romanos capítulo 10,
versículos del 13 en adelante, dice así: por eso la Escritura dice, todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarles si no se les envía? De esto hablan las Escrituras cuando se expresa así: qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. ¡Wow! ¿Hay algo más importante que predicar el Evangelio de Jesucristo? ¿Será que hay algo más importante que predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que hay algo más importante en estos tiempos? Tiempos finales, tiempos extraños para muchas personas, que predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que hay algo más importante? La respuesta es: no lo hay. No lo hay. No hay nada más importante en estos tiempos que predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Romanos, que acabamos de leer, capítulo 10, versículo 13, dice: todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Todo el que invoque al Señor será salvo. Millones de personas en todo el mundo están preguntándose cuál es la solución a todo esto. ¿Cuál es la solución a toda esta crisis? ¿Cuál es la solución a todos estos problemas, dificultades? Usted y yo tenemos la respuesta: Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Usted que nos está viendo por primera vez, que tal vez dice: ¿cuál es la solución a todo este problema, lo que está sucediendo? Jesucristo es la solución. Pero mire, ¿qué hay que hacer? Verso 14. Pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Cómo estas personas van a acercarse a Dios si no saben cómo hacerlo? Si lo están haciendo mal. ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? Es necesario, escúchame bien, que usted y yo vayamos. Es necesario que tú y yo aceptemos el llamado que el Señor nos está haciendo en este tiempo final. Dios te capacita para su llamado. Y como la palabra profética que vimos en el mes de enero acerca de este mes de noviembre, la visión de Dios te capacita sobrenaturalmente para llevar a cabo su llamado. Dios nos capacita sobrenaturalmente. Es una capacitación sobrenatural, no es algo humano, no es algo aprendido, no es algo leído, es sobrenatural, viene del cielo, viene de Dios. Así como a Isaías le fue dado ese carbón para santificarlo y le fue dada esa visión, así como a Moisés se le apareció esa llama ardiente, mi querido hermano, así como los discípulos caminaron con nuestro Señor Jesucristo, así el Espíritu Santo está en estos momentos para llevarnos a la presencia de Dios, para capacitarnos, para instruirnos, para dirigirnos, amados. Entonces, ¿cómo va a suceder esto de que van a recibir a un Salvador si no han escuchado, si no lo conocen? ¿Cómo van a hacer todo esto? Y el versículo 15, ¿y quién puede ir a hablarles si no lo envía nadie? ¿Y cómo pueden ir a hablarles si no lo envía nadie? Y como dice la Escritura, hermosos son los pies de los que anuncian o los que proclaman las buenas noticias. Hermoso es el caminar de los que predicamos el Evangelio de Jesucristo. Dios te está enviando, Dios te está comisionando en esta hora. Habla de Jesús. Habla de Jesucristo. Cumple el llamado, la visión que Dios te ha dado para tu vida. Para terminar, ¿sabes por qué Dios capacita a los que llama? Ya lo vimos. Para que la gloria sea de Él. Dios capacita a los que llama. Para que la gloria sea de Dios, debemos reconocer que Dios nos capacita. Es Dios el que hace todas las cosas. El Dios el que nos usa, el Dios el que hace los milagros, es Jesús el que transforma las vidas, es el Espíritu Santo el que toca los corazones, es la palabra de Dios la que convierte el alma. Tú y yo solamente somos vasijas de honra, instrumentos. No podemos darle más honor o más honra a un hombre o a X y denominación que a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace todas las cosas.
Y terminamos con primera carta a los Corintios, para que oremos. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. ¿Sí? Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso del 1 en adelante. Dice: hermanos, les he estado hablando como si fueran niños en la vida cristiana, como si fueran inmaduros, y no he podido hablarles como a cristianos espirituales. Les he dado leche y no alimento sólido, porque no habrían podido digerirlo. Aún ahora es menester que los alimente con leche, porque son apenas niños en la fe. ¿Acaso no lo demuestra el hecho de que se dejen dominar por los celos y anden en disensiones? ¿No están actuando como meros humanos cuando uno afirma yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos? ¿No demuestra esto que actúan como las demás personas? En esa época decían, es que yo soy de Pablo, no, es que yo soy de Apolos, no es que mi pastor es Pablo, no es que mi pastor es Apolos, no es que mi iglesia es la mejor, no es que mi iglesia es la más ungida. Eso lo único que demuestra es una inmadurez espiritual. El apóstol Pablo está diciendo, ¿no son inmaduros cuando pelean diciendo que el uno es de Pablo y que el otro es de Apolos? Es que mi pastor es más ungido que el otro pastor. Es que mi iglesia tiene más miembros que la otra iglesia. Eso es inmadurez espiritual. Verso 5. Y esto es importantísimo, amados, porque solo hay un nombre que es sobre todo nombre y es el nombre de Jesucristo. A los hombres, a los pastores, a los ministros en la tierra hay que darles honra, pero no está por encima de Dios. Escúcheme bien, la honra que se le da a un hombre aquí en la tierra, a un ministro, no está por encima de la honra de Dios. Solo hay un nombre que es sobre todo nombre y es el nombre de Jesucristo. Ni hombres, ni pastores, ni apóstoles, ni profetas, ni maestros, ni denominaciones están por encima del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso nosotros no podemos menospreciar ningún pastor ni ninguna denominación, por grande o por mediana o por pequeña que sea, o porque si el pastor es famoso o no es famoso, no, porque aquí no importan los nombres de los pastores ni los nombres de las denominaciones, importa es el nombre de Jesucristo, que es el que llamó a esa persona. Por eso dice el versículo 5, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? Ahora, si vemos quién es Pablo, Pablo fue el hombre que escribió más del 50% del Nuevo Testamento. Pablo fue un hombre, mi querido hermano, que fue llevado al tercer cielo y vio cosas que no se pueden ni siquiera hablar. Pablo fue un hombre tremendo de Dios en la Biblia, pero no está por encima de Jesucristo. Por eso el mismo Pablo, escribiendo la carta a los Corintios, dice, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? No somos más que siervos de Dios, por medio de los cuales ustedes creyeron, y eso según lo que el Señor le asignó a cada uno. O sea, ¿por qué nos enaltecemos con nombres de denominaciones, de congregaciones o con nombre de pastores, cuando solamente son siervos y siervas de Dios? Que hay que honrarlos, pero no están por encima de nuestro Señor Jesucristo. Esta misión, amor de Dios, y nosotros como pastores no estamos por encima de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no son propiedad nuestra, ustedes no nos pertenecen. Ustedes pertenecen a Jesucristo que los compró con su sangre. El nombre de amor de Dios no está por encima del nombre de Jesucristo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Son solamente siervos de Dios, usados para llevar el propósito de Dios. ¿Que había que honrar a Pablo? Claro. ¿Había que honrar a Apolo? Claro. Pero no están por encima de Dios. Hay que tener mucho cuidado de eso. Pastor, tú que me estás viendo, tú no eres dueño de las almas. Tú no eres dueño de tu congregación. Tú no eres dueño de las personas que están sirviendo en el ministerio. Tú simplemente eres el instrumento que Dios está usando para llevar a cabo el propósito de la obra. Ni siquiera tú eres el que capacita a esas personas, porque es el Espíritu Santo el que los capacita a través de ti. No podemos enseñorearnos de lo que Dios nos ha dado. Nada nos pertenece a nosotros. Recuerde lo que dice la carta a los Corintios, que lo leímos. ¿Qué escogió Dios? Lo que nos sirve, lo insensato. Pero es que cuando usted coge, mi querido hermano, un zapato viejo que está en la calle, nadie le pone atención, nadie le pone cuidado. Pero cuando coge ese zapato, lo brilla, lo lustra, lo acomoda y lo arregla, ahora sí todo el mundo quiere ser dueño del zapato.
Lo que te quiero decir, mi querido hermano, es que no importa cuánto nos limpie, nos brille, nos lustre, nos santifique el Señor, no estamos por encima del Señor. Y no importa cuánto Dios nos use para ministrar, para liberar, para levantar personas, no nos pertenecen, no somos dueños de ellas. ¿Por qué? Porque si esa persona es cambiada es por lo que Dios hizo a través de mí. Pero ¿quién lo hizo? Dios. ¿Quién levantó ese ministerio? Fue Dios, no fui yo. No fui yo el que levantó el ministerio de Panchito, de Panchita. Dios me usó para levantar ese ministerio, sí, pero no me pertenece, no es mío, porque Dios fue el que lo hizo a través de esta vasija de barro. Entonces, por eso Pablo dice, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? No somos más que siervos de Dios por medio de los cuales ustedes creyeron, y eso según lo que el Señor le asignó a cada uno. Mi tarea fue sembrar la semilla y la de Apolo fue regarla, pero Dios fue el que permitió que germinara. Es que el mensaje no nos pertenece. Es que los ministerios no nos pertenecen. Es Dios el que hace que una persona crezca, un ministerio crezca, pero no es por mí. Pablo lo está diciendo, es Dios el que da el crecimiento. Versículo 7. Así que el que vale no es el que plantó ni el que regó, sino Dios que hizo germinar la semilla. Pablo está diciendo, ni yo valgo algo, ni Apolo vale algo. Es Dios el que da el crecimiento. Aquí los nombres de iglesias, de instituciones y de pastores con mucho amor y respeto no valen nada. El que vale es el nombre de Jesucristo, que es el que hace crecer todas las cosas. Aleluya. Así que si tu iglesia ha crecido, que si tu ministerio ha crecido, eso no importa. Es Jesucristo el que lo hizo crecer. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira lo que está diciendo Pablo. Así que el que vale no es el que plantó ni el que regó, sino Dios que hizo germinar la semilla. No somos nosotros los que valemos, no son los ministerios lo que Dios nos ha dado los que valen, es Jesucristo el que vale, es su nombre, es su obra. El que siembra y el que riega tienen la misma categoría, dice el verso 8. Si bien es cierto que cada uno recibirá recompensa según la labor que realice, claro, dependiendo de cómo esa persona hizo el ministerio, así recibirá la labor, así recibirá recompensa por esa labor. Verso 9, no somos más que colaboradores de Dios. Ustedes son el huerto de Dios, son el edificio de Dios. ¿Sabe qué es amor de Dios? Amor de Dios es una vasija de honra en la cual Dios quiere glorificarse. No es más. No es más, mi querido hermano. Aquí no estamos buscando que el nombre de una iglesia, una denominación crezca, no. Aquí estamos buscando es que el nombre de Jesucristo crezca. Verso 10. Dios en su bondad me enseñó cómo edificar con pericia. Yo puse los cimientos y otro edificó encima. El que edifica encima debe tener cuidado de cómo edifica, porque nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto. Verso 11, que es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. No importa la iglesia, no importa el nombre del pastor, Jesucristo es el fundamento. Por eso Pablo termina diciendo, y con esto termino, para que oremos, mi querido hermano. Con esto termino para que hagamos esta hermosa oración, ¿sí? Y está allí, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, con esto terminamos para orar. ¿Por qué Dios capacita a los que llama? Para quitar tanto orgullo, tanta prepotencia, tanta vanagloria. Cuidemos nuestros corazones del orgullo. Pastores, cuide su corazón del orgullo, no importa cuál grande sea su ministerio. Ni el que siembra ni el que riega es algo. Es Jesucristo el que da el crecimiento. Pablo, termino con estas palabras del apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia, o dice, pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano, porque he trabajado más que todos ellos. Si bien es cierto que no he sido yo, sino la gracia de Dios que ha obrado por medio de mí. Y te lo quiero leer en la Reina Valera también. Primera de Corintios,
Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre extraordinario, un hombre poderoso en Dios. Pero mira lo que dice Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sabes qué significa gracia? Don o favor no merecido. Pablo está diciendo, lo que soy no lo merecía. Lo que soy no es por mis fuerzas, por mis habilidades. Lo que soy no es por mi estrategia, es por la gracia de Dios. Un hombre que tiene un llamado genuino de Dios siempre reconocerá que todo lo que hace es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, Pablo está diciendo, Dios me mostró lo que quería hacer, Dios me lo reveló, yo voy a trabajar, yo me voy a esforzar. Un llamado genuino es una persona que se esfuerza en las cosas de Dios, se esfuerza por buscar a Dios, se esfuerza por congregarse, se esfuerza por santificarse, se esfuerza por seguirle a Dios. Esa persona que se esfuerza tiene un llamado genuino de Dios. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Se ha esforzado, ha visto el fruto. Amado, estamos viendo el fruto de lo que Dios nos ha permitido hacer en este ministerio que apenas lleva prácticamente un mes de haber nacido. Estamos viendo el fruto. Pero ¿sabe por qué estamos viendo el fruto? Porque no soy yo, no es la pastora, ni siquiera es el nombre amor de Dios, es la gracia de Dios. Por eso Pablo termina diciendo, pero por la gracia de Dios, termina diciendo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo termina diciendo, he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha obrado por medio de mí. Es la gracia de Dios que está obrando a través de nuestras vidas. Es la gracia de Dios. No hay nada más, amados. No hay nada más. Dios, escúchame bien, en estos tiempos finales, Dios te capacita para su llamado. Pero no eres tú, es Dios. Vamos a orar, prepárate, ya regresamos en unos segundos. Tú fuiste el verbo en el principio. Gloria a Dios. Bueno, ya se expuso la poderosa palabra de Dios y sabemos que somos llamados para su ministerio, el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio que nos debe importar a todos y cada uno de nosotros. No los títulos, no el compromiso, no si es difícil, si es fácil, sino que somos amados y valorados por Dios, escogidos y sobre todo, amor, perdonados. Cuando el Señor nos perdona, el Señor nos capacita, el Señor nos ayuda y nos impulsa a cumplir un propósito que jamás nos imaginamos en esta tierra. Dios capacita a los llamados, no llama a los que se creen capacitados. Entonces, si tú quieres ser una persona llamada por Dios, lo primero que tienes que hacer es lo que hizo Isaías. Acercarte a Jesús, reconocer que necesitas el perdón de Dios porque eres un pecador. Y para eso hay una oración que queremos que hagas con nosotros. No es una oración mágica, yo digo siempre es una oración de fe. Es una oración de fe donde tú confiesas tu condición de pecador y que necesitas a Jesús como tu Salvador para dejar de ser un pecador y convertirte en un hijo y una hija de Dios. Si tú has llegado por primera vez a nuestro canal, Amor de Dios TV, te invitamos, te damos la bienvenida. Somos los pastores Carlos Barragán y Piedad Vinasco y aquí vas a encontrar palabra de Dios, esa revelación que solamente el Espíritu Santo trae por su misericordia y su gracia. Inclina allí tu rostro y haz con nosotros esta sencilla y corta oración, pero hazlo con una voz audible, que se oiga en los cielos y también que tiemble en las tinieblas, porque un Hijo de Dios viene en camino. Di con nosotros, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo te necesito. yo te necesito. Reconozco que he pecado, que he estado alejado o alejada de ti. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados, por mis delitos, y porque tú tenías un plan, un propósito para llamarme en este día. Señor Jesucristo, hoy sé que tú no te quedaste muerto en la cruz, sino que al tercer día, Dios tu Padre te levantó de entre los muertos, y así vivo como estás,
Señor Jesucristo, hoy te abro las puertas de mi corazón. Amén, Señor. Entra en mí, Así es. Señor Jesucristo, como mi único Sí, Señor y mi suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida que está en los cielos, de donde no se borrará jamás. Gracias, Señor Jesucristo, por darme salvación y vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo y desde ahora haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Amén. Te damos la bienvenida entonces a la familia de Dios en esta hermosa oración. Puedes inscribirnos a nuestra página www.iglesiaamordedios.com. Allí hay un link que dice email. Tú puedes escribirnos tus peticiones de oración y nos estaremos comunicando contigo. Vamos a orar. Vamos a orar por este tiempo hermoso, por el llamado de Dios. Hay algo que a nosotros nos fascina, es hablar del llamado de Dios, porque el llamado de Dios para nuestra vida fue algo hermoso, fue algo precioso, Sí. y queremos que ese llamado también sobre tu vida. Tal vez tú no has sido llamado a ser pastor y pastora, pero sí tienes un llamado a ser un testigo de Jesús. Vamos a orar. Papá, gracias. Gracias. Mientras suena esta hermosa adoración de fondo, tú puedes allí concentrarte con el Espíritu Santo, no importa dónde estés. Puede ser que estés privado de la libertad, puede ser que estés en tu casa, no importa el lugar donde estés. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Escogidos, Oh, perdonados. Shama Kendere Masorra Baiki. Gracias, Señor. Y Rabababa Sheketere Bekeya. Hoy buscamos tu rostro, Señor. En el nombre de Oh, Jesús. Ramahanda la Mashe, en el nombre de Jesucristo, Padre. Este 1 de noviembre. Este 1 de noviembre, Dios, para terminar este año 2020, Señor, estos meses que faltan, noviembre, diciembre, hoy estamos buscando tu rostro. Hay un llamado, Señor, hay un llamado sobre las vidas. Hay un llamado, Señor, a conocerte más. Gracias. Hay un llamado a buscarte más. Hay un llamado a santificarte más. Hay un llamado, Señor, que tú estás haciendo a las vidas, a que te conozcan, a caminar contigo. Oh, Rama Mama Gracias, Sendele Señor, por Bekeya. llamarnos. Cierra tus ojos allí donde estás, no te distraigas. Cierra tus ojitos, levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy para ti, Jesús. Aquí estoy para ti, Jesús. Tú me estás llamando, tú me estás buscando, Señor. Tú me escogiste con un propósito. Tú me has traído a esta tierra con un propósito, Dios de gloria. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, Rama, Handa, la Baseya, Baco, Ira, Bashe, en el nombre de Jesucristo, Padre. Los propósitos que tienes con nosotros son eternos. Son propósitos eternos, Dios de gloria. Son propósitos eternos. Son propósitos eternos en el nombre de Jesucristo, Padre. Veo propósitos eternos en tu vida. Veo propósitos celestiales. Veo propósitos eternos. Veo al Espíritu Santo trayendo revelación a tu vida. Veo el Espíritu de Dios obrando en tu corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay revelación de Dios a tu vida. Hay revelación. Toda tiniebla es quitada en el nombre de Jesús. Es reprendida. Toda fortaleza mental la echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que estorbaba que vieras a Cristo. Todo lo que estorbaba que recibieras la visión de Dios es quitado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Mahanda la Baseya. En el nombre de Jesús hay planes, hay propósitos. Lo que Dios quiere hacer con nosotros aquí en la tierra es glorioso. Levanta tus manos y dile, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros en la tierra es glorioso, es poderoso, Señor. Nadie puede tener tus planes, tus propósitos, tus proyectos. Nadie puede tener tus planes con nosotros, oh Rey de Gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios, caminamos, Señor, de tu mano. Caminamos de tu mano. Tú nos preparas, tú nos capacitas en lo espiritual. Dios mío, tú nos estás capacitando. Dios te abre el entendimiento para que puedas comprender lo espiritual en el nombre de Jesucristo y aplicarlo a lo terrenal. Puedas discernir lo espiritual y aplicarlo a lo terrenal, a tu vida diaria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, comienzas a caminar en el Espíritu. Comienzas a vivir una vida en el Espíritu Santo. Comienzas a vivir una vida conforme
conforme a la palabra de Dios, lo sobrenatural, el poder de Dios en el nombre de Jesús. Padre, desde este lugar oramos, Dios mío, Señor, para que la gloria tuya se manifieste en cada lugar donde están recibiendo esta señal, para que la gloria tuya, Señor, transforme, Señor, todo lugar, toda atmósfera espiritual de tristeza, de luto, de enfermedad, de pobreza, se ha quitado ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, y la gloria tuya llena ese lugar. La gloria tuya está llenando cada vida. Está recibiendo el Espíritu de Dios, está recibiendo del fuego de Dios, está recibiendo la presencia del amado Espíritu Santo de Dios. Recibe libertad, recibe sanidad sobre tu cuerpo, recibe sanidad sobre tu alma, recibe en el nombre de Jesús el propósito de Dios para tu vida conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú estás en este momento trayendo una libertad impresionante sobre las almas, sobre las mujeres, sobre los niños, y esa libertad te lleva a comprender las Escrituras y saber que en ellas está la vida eterna, y saber que en ellas hay vida, y saber que en ellas hay ríos de agua viva sobre todo tu ser. Todos los que estaban en depresión en esta hora son aliviados en el nombre poderoso de Jesús. Todos los que tenían miedo por lo que está sucediendo por la pandemia, en esta hora es cortado todo espíritu de miedo. Llega el espíritu de fe, un espíritu superior en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos alientas, porque tú nos llevas de triunfo en triunfo, de bendición en bendición. Gracias porque las cosas eternas son mucho mejores que las que son terrenales o perecederas. Gracias, Señor, por sembrar eternidad en el corazón de tu iglesia, en el corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cada petición de oración, Señor, que ha llegado en esta hora, la colocamos delante de ti. Cada petición de oración por sanidad, por liberación, por bendición, en el nombre de Jesús, la colocamos delante de ti, Padre, y creemos que hay una respuesta, porque todo lo que pidamos orando, creamos que lo recibiremos y vendrá. En el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy tu obstáculo para servirle a Dios, para buscar a Jesús, ha sido quitado. Hoy en el nombre de Jesucristo, así como Isaías fue tocado con ese carbón, la sangre de Jesús garantiza la victoria. Hay libertad sobre tu alma, sobre tu vida. El poder de Dios en el nombre de Jesucristo sobre tu vida. Restauración sobre tu matrimonio. Liberación sobre tus hijos en el nombre de Jesús. Puertas abiertas financieramente en el nombre poderoso de Jesucristo de Dios. Porque Dios te capacita para llevar a cabo su propósito en esta tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Dios, Jesús. Padre, Dios Hijo, Oh, Dios Mashere Espíritu Bekira Santo. Baso. Gracias, Señor. Descansamos en ti, en tu palabra, gracias, Señor. gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo adóralo allí unos segundos. Dile gracias. Gracias, Señor. Solo adóralo allí con esta hermosa adoración y dile gracias. Gracias por Antes, transformarme, Señor, Dios. todos nos habéis escogido. Gracias, Señor, por Gracias. escogerme. Gracias por llamarme. Gracias, Señor. Gracias por bendecirme, Señor. Gracias, dile al Señor. Oh, Rama, Gracias. Mama, Celebe. Soy bendecida. Urra, Baikira, Soy Baso. bendecido. Gracias, dile al Señor. gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Señor. Tú nos escogiste, Señor, Amén, Señor. por tu gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Oh, a ti sea la gloria, Señor, no a los hombres ni a nadie, sino a ti. A ti sea la gloria, mi Señor. Rama, mama, sherebe, que más. Fuimos escogidos con un plan. Esta misión, amor de Dios, fue escogida con un plan para hacer tu obra, Señor. Y es exaltar tu nombre, Jesucristo. Proclamar el amor de Dios a todas las naciones, pero que el nombre de Jesucristo sea más conocido que el del nombre de la misión, que el nombre de los pastores. El nombre de Jesucristo debe ser exaltado por siempre. Ese es el amor de Dios. Oh, Rama Serebequeya, recibe en el nombre de Jesús. Recibe la maravillosa presencia de Dios. Despierta, así como Dios cuando llamó a Samuel. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está obrando allí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Descansa en la libertad de saber que has sido escogido por Dios. Descansa en la libertad de que no estás solo, no estás sola. Camina con Jesús, avanza con Jesús, avanza en tu propósito, avanza en tu llamado y dale gracias. Gracias por escogerte como una vasija de honra. En el nombre amén de Jesús. y amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Qué hermoso tiempo, mi querido hermano, qué hermoso tiempo de bendición. Sabemos que el Espíritu Santo allí está ministrando tu vida. Sabemos que Dios ha obrado en tu corazón y esta palabra ha llegado a lo profundo de tu vida. Comparte este mensaje con otras personas. Inscríbete a nuestro canal, dale like para poder seguir extendiendo el reino de los cielos. Nos despedimos desde Buga, Iglesia Cristiana Amor de Dios, los pastores Carlos Barragán y Piedad Inasco. Como siempre decimos, bendiciones, bendiciones, mil y mil bendiciones.